Hoy día voy a más bien plantearles una mirada distinta, siempre en relación a lo que el programa contigo hace, pero en este caso desde la lógica de cómo articula con otras instancias del Estado en general, ¿no? Tanto a nivel central, a nivel nacional, como a nivel regional o local. Em, mm, Voy a tratar de tener una vinculación bien concreta, bien específica con el tema presupuestal también. Voy a, digamos, la idea sería que podamos un ratito entrar al módulo de consulta amigable del CIAF para que podamos hacer un pequeño ejercicio de búsqueda de algunos de los presupuestos que se encuentran tanto para el nivel nivel central como para algún nivel, si quieren, de alguno de los gobiernos regionales que ustedes quieran poner como propuesta para la identificación. Así de paso hacemos un ejercicio de mirada de presupuesto. Presupuesto por resultados es un tema que también puedo comentar. Si es que hay alguno que quiera hacer alguna pregunta con respecto a eso, con mucho gusto atenderé la consulta. Este, Como dijo Dante, quien me presentó, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, Carla también, buenos días. Como Dante comentó, ahorita yo estoy trabajando dentro de del programa nacional contigo. Estoy mirando dentro de la unidad de acompañamiento un poco la relación que se tiene en el territorio a partir de la articulación con varios diferentes tipos de actores. Eh, Igual saludo a Jessica, a Alan que están saludando por el chat. Buenos días. Pero como parte de la dinámica de trabajo que tenemos en el programa, en realidad también concentramos un nivel de interacción con el nivel central, con otros sectores para tratar de contribuir a que se puedan implementar más y mejores servicios o mejorar el servicio que se esté brindando para las personas con discapacidad, en particular para las personas con discapacidad severa. Em, Inicialmente voy a incluir una dinámica de elementos que tienen que ver con con la articulación. Voy a empezar por ahí y luego vamos a ir avanzando con elementos más concretos. Igual buenos días a la gente de Monsefú, de Tacna, Edwin, Alejandro, José, Oscar también que por ahí saludan. Eh, un saludo a Cajamarca, Ica. eh, Están desde varios distritos. Y Limo. Es lindo y Limo. Muchas gracias por conectarse. Este, Voy a empezar. La, Hay una definición que está desde un documento que también desde Ayacucho, de Piura, que está desde un marco normativo para el Estado que define la articulación como una lógica de desarrollar e implementar relaciones entre diferentes instancias de gobierno, tratando de definir mecanismos concretos, no canales, acciones conjuntas entre las diversas instancias que tiene el Estado, ¿no? Además, la idea es que este tipo de articulación persiga objetivos o fines comunes desde diferentes instancias, ¿no? Las problemáticas que atiende el Estado, como ustedes creo que manejan bastante bien, presumo que bastante mejor de lo que yo podría desde el nivel central, ustedes en el territorio seguramente tienen mucha más experiencia de ver que las problemáticas no solamente van a ser resueltas por un sector o por un solo actor. Los problemas pueden tener multiplicidad de necesidades, pueden tener que ser atendidas de salud, educación, vivienda, agricultura. Entonces, eso implica mucho trabajo coordinado y eso en sí mismo es un reto, porque como saben, los presupuestos tienen partidas y están desde determinados tipos de territorios. No necesariamente es tan fácil que una acción pueda ser implementada por más de un sector. No sé, por ejemplo, el MIDIS no podría, para poner ejemplo de los médicos certificadores, el MIDIS no podría implementar certificación de personas con discapacidad, porque por un tema de norma es el sector salud el que implementa, porque además tiene presupuesto en su programa 129.
para una acción concreta que es la certificación de personas con discapacidad. Entonces, si nosotros como MIDIS quisiéramos, como MIDIS, como contigo, quisiéramos tener acciones concretas con respecto a la certificación, el mismo marco normativo de nuestro estado nos penalizaría porque estamos haciendo algo que no nos corresponde. Entonces, ese tipo de dimensiones con respecto a la articulación son las que en realidad pueden generar dificultades para poder articular. Este, entonces hay que pensar finamente, hilar finamente en las dinámicas de interacción entre más de un actor, entre más de, de más de una institución, de cada, ya sea dentro de una misma institución o dentro de más de un sector, ¿no? Esa es una de las primeras problemáticas que hay que sortear o trabajar cuando se piensa en articulación. Voy a seguir saludando a las personas. Veo que también hay de Cañete, desde Amazonas, desde Piura, desde Junín, Satipo. Saludos a todas y a todos. Em, entonces, este es el primer punto. Huancavelica también. Este es el primer punto, el presupuesto. Para que podamos articular, tenemos que manejar el presupuesto para poder hacerlo. Si no conocemos el presupuesto, de veras es muy difícil que podamos establecer dinámicas compartidas, sinérgicas entre más de una instancia. No sé si a ustedes, aparte de lo presupuestal, se les ocurre, pueden escribirlo en el chat, otra limitación que hay que sortear, que hay que ver cómo abordar cuando se trata o se piensa en el tema de de la articulación. A ver, una pregunta. La primera pregunta evaluada, por si acaso, ¿no? Ujú. Va a ganar puntos extra. Estoy hablando bajo. Gracias por avisarme. Voy a ver si mejoro mi audio. En realidad debe ser algo de la configuración porque no estoy hablando bajito. A ver, un instante. Ahí está mejor. Ya, he subido un poco el micro para que pueda estar mejor el audio. Ya, entonces decía. A ver, ¿quién responde una idea en el chat rápidamente? ¿Cuál podría ser otra dificultad? La voluntad política. Oscar menciona que el tema del compromiso del que está gobernando es importantísimo. Sí. O sea, efectivamente, si es que no hay voluntad política, si no hay compromiso del actor que está involucrado, efectivamente es poco probable que pueda llevarse a cabo una estrategia de articulación. Ya, esa es una muy buena. Esa es, digamos, una previa, ¿no? Porque todo parte del interés de que entre más de un actor pueda haber el deseo de hacer una sinergia. Entonces, esa es una previa. Una vez que eso se sortea, porque eso es una cuestión de tomar la decisión, hay que dar el siguiente paso, que es pensar en las acciones concretas, que va a implicar efectivamente una toma adecuada y oportuna de decisiones. También eso es correcto. A ver, por acá dicen, ya, Carlos menciona en un ejemplo concreto el tema de las SOMAPETs, capacitación, equipamiento, pero que otra vez redunda en el tema presupuestal. Y ambas, si quieres, es una mirada distinta, pero también tiene que ver con lo mismo, finalmente, con presupuesto, que es de contar con recursos humanos, ¿no? Y efectivamente parte de las dificultades es los recursos humanos en el territorio. Y el ejemplo del OMAPET es bien importante porque presupuestalmente el OMAPET pertenece a qué instancia? Al gobierno local, ¿cierto? Es desde el gobierno local que se contrata el OMAPET. Sin embargo, en términos funcionales, ¿a quién pertenece? ¿A qué sector pertenece el OMAPET? Carlos, por ahí no sé, o otro que quiera mencionar. Pertenece a la entidad, a la instancia de gobierno que se llama gobierno local, pero no pertenece, no es del sector gobierno local, porque el gobierno local no es un sector, es una institución. No, no pertenece al Ministerio de Salud, Ronald. No, la de MUNA es un tipo de servicio que ofrece
el gobierno local. CONADIS es una instancia del MIMP que tiene sus filiales a nivel regional, que son las OREDIS. No, no es inclusión social. Tampoco es la Gerencia de Desarrollo Humano del nivel regional. Los OMAPETs pertenecen sectorialmente al MIMP, al Ministerio de la Mujer, no al MIDIS. Funcionalmente, o sea, como sector, el Estado se organiza por sectores, ¿ya? Tiene funciones que están, es protección social, educación, salud, ¿no? En este caso, el OMAPET como sector corresponde al MIMP, pero en términos orgánicos, en estructura orgánica, pertenece al gobierno local. Efectivamente, es contratado por el gobierno local. Ese es otro elemento que tiene que ver con la articulación. La articulación pasa porque más de una instancia de gobierno o más de un nivel de gobierno, más de un sector estén involucrados en un tipo de servicio. El OMAPET es contratado por el gobierno local, pertenece al gobierno local, pero en términos funcionales está dentro del sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Voy a mostrarles una presentación que tienen los del MIMP en realidad, que es un instante, que es esta de acá. Voy a ir mostrando siempre algunas láminas de otros sectores, con obviamente la claridad de que no me pertenece, ha sido construido por el sector. Ustedes pueden ver acá en esta lámina que abajito aparece el tema del servicio a la discapacidad. Ese servicio de personas con discapacidad de protección y cuidado a personas con discapacidad es parte del sector de mujer y poblaciones vulnerables. Tiene un montón de elementos, ¿no? También se menciona, por ejemplo, las personas adultas mayores, que es los SIAM o el OSEM. Hay diferentes tipos de servicios que no los provee directamente el MIMP, los provee otro actor, en este caso el gobierno local, pero pertenecen a ese sector, ¿no? Eso, si ustedes ahí, voy a avanzar una lámina más, ellos tienen como parte de sus líneas de intervención del MIMP el desarrollo de la persona con discapacidad. Presupuestalmente, ahorita desde el MIMP en el nivel central, se ejecuta con un presupuesto que es APNOP, que son actividades que no resultan en productos. Eso yo entiendo que ustedes lo manejan por la lógica del presupuesto. Este, Ahorita voy a abordar el tema de los médicos certificadores. Si me esperas un poco o me lo haces recordar, por favor, a las dos personas que me han preguntado sobre ese tema. Ahorita llego a eso, ¿ya? Pero a ver, entonces, este tema de la articulación, como les decía, uy, acá, de la articulación, como les decía, tiene que ver con otro ejercicio que es ver cómo interactúan las diferentes instancias. Nuevamente, esto, más allá de una cuestión orgánica y funcional, corresponde a una lógica de intercambio de presupuestos, de niveles de gobierno, más o menos se funciona, porque es más eficiente que sea el gobierno local el que pueda implementar en el territorio porque se encuentra en el territorio, que lo intente hacer el MIM desde el centro. Entonces el MIM establece políticas y el gobierno local, que es el otro actor, implementa las cosas. O también, por ejemplo, el Programa Nacional Contigo está asociado a lo que establece como política el ente rector, que es el MIM, en este caso. Entonces, esta es una primera idea. ¿Se les ocurre otra dimensión que pueda ser difícil para la articulación en su experiencia dentro de sus instancias de trabajo? Me adelanto. Hay un tema logístico administrativo que siempre hay que considerar. ¿Dónde se contrata, qué función cumple cada persona, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Otra vez ejemplo en estos casos entre nivel local y regional. En el gobierno local se puede contratar. Hay gobiernos locales de diferentes tamaños, ¿no? Hay gobiernos locales en niveles urbanos que pueden tener áreas, que el OMAPET inclusive puede ser una oficina que esté en la estructura orgánica de la municipalidad, pero en los municipios más pequeños, de los 1891 distritos que tenemos, hay gobiernos locales que tienen 6, 7, 9 personas. Y una misma persona puede cumplir
10 funciones. Puede ser el representante de MUNA, puede ser también el que articula para el CIAM, puede ser, digamos, es multipropósito la persona que es contratada para eso. Entonces, cuando administrativamente se le encarga un contrato a esa persona, va a tener que responder a más de un tipo, inclusive de sector o de accionar. Y eso en sí mismo ya es una dificultad. Cuando tú a un actor que ya tiene muchas tareas le pides que además haga algo adicional, que no está de repente ni en su contrato, ni en su función, ni el gobierno local, no tiene por dónde ajustarlo presupuestalmente, se genera una dificultad que hay que ver cómo se resuelve. Siempre pueden haber mecanismos para que se resuelvan, pero no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, cuando se habla de articulación, es un concepto amplio, grande. Todos estamos de acuerdo que se debe articular, pero tenemos que ser conscientes que la articulación demanda conocer e identificar mecanismos concretos que permitan hacer estas acciones sinérgicas. Si no conocemos todo lo que implica, todo lo que se tiene que hacer para lograr la articulación, en realidad la articulación va a quedar en un bonito discurso. Todos queremos que se articule, pero nadie sabe cómo hacerlo concretamente. La articulación, por eso es que yo creo que tiene que pasar primero por conocer bien el presupuesto, de dónde sale la plata para cada cosa, para saber cómo contribuyo o hasta dónde puedo generar acciones conjuntas o vinculadas a otra instancia o por un mismo fin, revisando además los objetivos institucionales en el que me encuentro, para no faltar a mi marco normativo. Este, efectivamente lo que pone Oscar por ahí, otro factor puede ser la resistencia de actores concretos, de personas concretas, pero hay que, hay que darle la vuelta a ese factor. O sea, yo ahí lo que les planteo es que si ustedes se topan en alguna circunstancia con un actor que tiene resistencia a trabajar en una dinámica articulada, lo que hay que preguntarse es, primero, ¿a qué cosa puede estar esa persona teniéndole miedo? O sea, ¿sobre qué cosas puede no estar seguro? De repente considera que en su marco normativo, en su contrato, en algo, no va a poder implementar esa articulación que se le está planteando. Entonces, hay que entender en dónde se encuentra ese actor o en qué circunstancias se encuentra ese actor para saber si no lo hace porque no le da la gana o si no lo hace en realidad porque tiene limitaciones formales desde su ubicación. Entonces, yo creo que primero hay que presuponer, con el beneficio de la duda que corresponde, que la persona lo está haciendo porque tiene algo que lo limita. Entonces, claro, por ejemplo, las CTBCs, los comités que existen a nivel nacional. Si usted a una persona del comité le pidiese que tuviese un accionar con respecto a orientar a un ciudadano, dependiendo el qué cosa se le pide, la persona de repente por norma no lo puede hacer, porque su función como comisión para que efectivamente canalicen los casos, las solicitudes de la ciudadanía, su marco normativo no se lo permite. Entonces hay que tener cuidado. De repente la persona no es que no quiera hacerlo, es que su norma no se lo permite. Va a incurrir en una falta administrativa si es que hace algo que se le pide. Entonces, esa resistencia a la coordinación o la articulación, primero hay que pensarla en términos de qué cosa puede estar motivando a esa persona para que no articule y luego ver cómo se puede encontrar el punto común, porque de repente también es que tiene solamente un temor, pero no está basado en algo real, entonces se le puede ayudar y decir, mira, no, mira, en términos normativos tú puedes hacer hasta esto y en términos presupuestales tienes un margen presupuestal para implementar tal cosa. Y de repente no lo conoce la persona. Por eso, nuevamente, quienes queremos articular, tenemos que manejar la norma, los límites de la norma de cada cosa y de cada quien con quienes queremos articular y el presupuesto del que disponen para poder articular. O sea, no podemos solamente ir gratuitamente y decirles, haz esto. Tenemos que ver cuánta posibilidad hay de que lo haga. Si no, en realidad, también nosotros estamos pidiendo de manera infundada. Entonces, la articulación, insisto, demanda de mucho conocimiento del presupuesto y del marco normativo de los límites de cada actor. Con esa primera lámina,
hemos, digamos, introducido varios de los elementos que tenemos para el tema de la articulación. Por ahí me mencionan algo más de las SOMAPETs. A ver, se encuentra dentro de los gobiernos locales, no siempre en un organigrama. ¿Cuál es la norma que regula a los gobiernos locales? ¿Quién lo dice rapidito en el chat? A ver, medio punto más para el que me lo diga primero. Mm, Mentira, estoy bromeando. No puedo hacer eso. La calificación la hace el equipo que coordina el curso. ¿Cuál es la norma? Exactamente, la LOM, Jacob. Es la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué describe la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿Qué establece sobre todo la Ley Orgánica de Municipalidades? Mm, Establece funciones que tiene que cumplir el gobierno local. Sí, es una manera diferente de decirlo de las competencias, pero es específicamente funciones. Sí, tiene que ser capacitado, pero ya, regreso al tema de las funciones. Un gobierno local tiene que cumplir funciones. En la Ley Orgánica de Municipalidades, ustedes no van a encontrar que se establezca un tipo de organigrama para el gobierno local. Y no lo hace la Ley Orgánica de Municipalidades porque es consciente de que de las 1891 distritos, 1891 gobiernos locales, más las 196, me parece que como gobiernos provinciales, estas no tienen las mismas características. Entonces, no van a tener necesariamente la cantidad de personas para cubrir una estructura orgánica, ¿no? No genera áreas. Tú puedes en una municipalidad de una ciudad grande, no sé, Piura, tú puedes encontrar en la municipalidad de Piura, del distrito de Piura, en su estructura orgánica han generado su organigrama como institución, lo publican como parte de su documento de funciones. Este, ¿Cuál es el organigrama? Crean áreas, gerencia de tal, de desarrollo, de salud, de educación. Hay municipios que tienen inclusive separados gerencia de desarrollo, gerencia de educación, gerencia de salud, gerencia de cultura, tienen un montón en su organigrama tienen un montón de áreas. Pero hay municipios que tienen dos o tres agrupadas. Una económica de desarrollo, otra de desarrollo en general y una más por ahí. Tres, cuatro máximo. Porque claro, como no tienen equipo, las personas que están dentro de esas instancias tienen que cumplir muchas funciones. Y eso es lo que les decía hace un rato. Una persona puede cumplir funciones de DEMUNA, de SIAM, de MAPET, de varias cosas. Entonces, no es un, no, no las municipalidades no todas tienen áreas definidas. Y eso hay que tenerlo bien claro. No tienen necesariamente un organigrama definido. Este, Seguramente ustedes conocen un montón de instancias de gobiernos locales en su territorio y efectivamente deben conocer que hay gobiernos locales que tienen 5 personas. Entonces, con ese conocimiento ustedes saben que ellos no es que estén faltando a la norma, porque ellos cumplen funciones sobre todo y por lo tanto pueden cumplir las funciones aunque no tengan desagregación de áreas. Sí, hay ejes de desarrollo, pero nuevamente esos ejes, Jacob, se traducen en funciones. Y lo que tiene que cumplir el gobierno local son las funciones. No dice que tiene que establecer áreas, no dice que tiene que crear instancias. No, eso no es lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, ya estoy de vuelta. Discúlpame la breve interrupción. Este, Ya, entonces yo lo que les iba describiendo es este tema de cómo se supone que puede operar la articulación en el territorio. Y entonces, en el territorio o a nivel nacional, la articulación implica conocimiento del presupuesto y conocimiento necesariamente de los límites de las funciones de cada área. Si no, la articulación se queda en un bonito discurso, ¿ya? Eh, Sí, es cierto, Jacob. Efectivamente, la descentralización, la desconcentración está, digamos, en un proceso importante de hacer que los gobiernos locales y regionales
asuman las responsabilidades en su territorio, ¿no? Creo que ese es un proceso que tiene varias aristas. Por un lado, tiene la arista de que tiene que haber más presupuesto para los gobiernos locales. Creo que todos están de acuerdo con eso, pero también tiene que haber más capacidades, tiene que haber una gestión de recursos humanos. Hay varias cosas por ir trabajando paralelamente. Yo creo que ese va a ser un proceso todavía largo y complejo, ¿no? No va a ser un proceso tan rápido. Pero ese es el camino. De hecho, parte de estos cursos que estamos teniendo, la lógica es que efectivamente los mismos equipos en el territorio luego puedan implementar las cosas con solvencia, porque además, en términos de conocimiento de la realidad, son los actores en el territorio los que más conocen la realidad, los que mejor pueden atender las necesidades en el territorio, ¿no? Pero eso es un proceso en pared, ¿no? Por decirlo de una manera. Este, entonces, este es un gráfico básicamente que trata de resumir un poco la lógica de, em, de cómo somos, en cuántas instancias o en qué se genera la articulación, con instancias de los niveles de gobierno, ya sea regional, o provincial, local. Hay relaciones de gobierno horizontal y relaciones de gobierno vertical, o sea, es un planteamiento un poco más teórico, pero también la articulación termina teniendo una vinculación entre Estado y sociedad, y entonces hay espacios de participación, tanto solo de participación ciudadana como espacios mixtos. Entonces, ustedes deben conocer los consejos de coordinación regional. ¿En cuántos por ahí hay algún gobierno que conozcan el Consejo de Coordinación Regional o el Consejo de Coordinación Local? Inclusive en algunos departamentos existen asambleas de representantes o de delegados para los consejos de coordinación regional. La experiencia de Lambayeque es bastante interesante con respecto a eso. También está, digamos, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza y algunas de sus instancias. Este, en- Vuelvo a mirar el audio, pero me parece que está bastante alto. En realidad, no sé si pueden ahí mirar el volumen más bien de su de su propio equipo, porque está al máximo mi micro. Y me parece que otras personas pueden estar escuchando bien. Exactamente, los consejos que también tienen que ver con salud, Oscar, correcto. Hay diferentes dinámicas hay diferentes instancias. También las CTBCs, por ejemplo, son una instancia entre Estado y sociedad civil, que lo que permite es que los actores de la sociedad se vinculen, tengan una intervención, sean parte de la toma de decisiones de diferentes momentos de lo que se vendría a ser lo que ofrece el Estado como servicio para las personas en la sociedad. Entonces, eh, de alguna manera, la lógica de los planes de desarrollo concertado que involucran o a los consejos de coordinación o a las mesas de concertación o a otras mesas más específicas que hay hay temáticas inclusive en varios tipos de municipios en el Perú. Todo eso en realidad am, se va trabajando en los planes de desarrollo concertado, y es algo que debería orientar la línea de acción de las, de estas instituciones del Estado. Entonces, esta articulación en primera instancia también tiene un correlato con la relación con la sociedad civil, ¿no? Después de esta lámina, que es más como descriptiva, mirábamos un poco cómo hemos estado haciendo la articulación del programa contigo en lo concreto, en donde hemos tenido más intervención, porque hay otras que acá no van a aparecer, pero que las voy a ir describiendo en las láminas siguientes. Entonces, en primera instancia, desde el programa contigo, tenemos un vínculo bastante estrecho con las OREDIs y con las OMAPETs. Con las OREDIs es un poco más manejable porque son representantes de 26 regiones, ¿no? Es un número más asequible. Rotan menos también el personal que es parte de la OREDIS, rota menos que el personal de las OMAPETs. En cambio, las OMAPETs son en 1891 distritos. El nivel de rotación de las personas OMAPETs es muy alto. A veces nos pasa que nosotros damos una capacitación no sé, por ejemplo, ahorita me acaba de pasar que nos llegó un reclamo a través de CTBC
un reclamo de una persona que era OMAPET que nos decía que no había recibido capacitación de nosotros. Y entonces, claro, la persona tenía recién mes y medio de estar como parte como MAPET. Y nosotros teníamos en ese municipio registrada a una persona antes, a quien que había participado en nuestras capacitaciones, sino que ya no estaba en el gobierno local. Eso se nos presenta permanentemente. Entonces nosotros tenemos una relación de formación bastante permanente de capacitación a las MAPETs y OREDIs. De hecho, ahorita hay cursos que se están dando en versión virtual para las personas de los gobiernos a nivel local, ¿no? Pero esa relación con los OMAPETs es un proceso de articulación que se viene trabajando de a pocos y tiene sus ventajas, pero también tiene sus límites, como es evidente, ¿no? El OMAPET pertenece al gobierno local y por lo tanto tiene que cumplir funciones que corresponden al gobierno local. No, nosotros como programa contigo no les podemos exigir un accionar o un funcionamiento porque en primera instancia no dependen de nosotros. Por lo tanto, la articulación es en base a que persigamos fines comunes. No te entiendo, Carlos, tu comentario. Disculpe. Diferencias entre gobierno horizontal y vertical. O sea, creo que en todo caso es una pregunta, creo que te refieres, ¿no? O sea, en realidad esto de vertical y horizontal es que horizontal en la lógica de instancias que se encuentran al mismo nivel de gobierno. Por ejemplo, horizontal para mí sería coordinar desde el MIDIS, desde el programa contigo, sería coordinar con el MIMP, con un programa del MIMP, que, por ejemplo, con CONADIS. Eso sería horizontal. Y en cambio vertical, para mí sería la relación con los otros niveles de gobierno que están en un nivel de territorio más pequeño, con el gobierno regional y con el LOMAPET. Esa es básicamente la diferencia entre vertical y horizontal, pero es una forma, digamos, bien sencilla de tratar de hacer la diferenciación, ¿no? Nosotros, para poder implementar estas articulaciones, ahorita vamos a llegar a eso, joven, que no tienes nombre, que te apareces con el número de 15395818. Ahorita vamos a llegar al tema del 0,5%. Este, Está en la página del programa Contigo. Normalmente está publicado en la página del programa Contigo, en el Facebook de Contigo, en todas las redes lo vamos publicando permanentemente. Si tú entras programa Contigo capacitación o curso, te va a aparecer la propaganda de los programas. Este curso ya terminó su inscripción, o sea, digamos, hasta que cierre ya no van a entrar más personas, pero además de ese curso que tiene una duración y módulos, vamos a tener capacitaciones adicionales para la gente que va entrando, ¿no? Entonces, eso se va publicando. Más o menos hacemos unas 4 o 5 capacitaciones por mes a nivel nacional, ¿no? Invitamos a todos normalmente y van entrando los que necesiten entrar como nuevos. Eso es importante, efectivamente, siempre hacer llegar la información. Estamos tratando de hacer llegar a los gobiernos locales, a los alcaldes, pero no siempre toda la información llega hasta el OMAPET. Digamos, si es nuevo, de repente el oficio queda en el alcalde y el OMAPET nuevo no se entera, o el OMAPET que se fue se lleva toda la data y no le deja la data al nuevo OMAPET. Entonces, ahí hay cosas que todavía se necesitan limar. Estamos tratando de identificar mecanismos para que eso mejore, ¿no? Pero además, en todo caso, otra cosa que quiero mencionar con respecto a lo que es a esta lámina que estamos mirando es las otras instancias que existen en a nivel nacional, ¿no? Si se dan cuenta acá interinstitucional, con la lógica horizontal, tenemos al CONADIS, también al MINEDU, también está Trabajo, el Ministerio de Trabajo con unas intervenciones que tienen que ver con accesibilidad a empleos. Lurawi ya no se llama Lurawi, ahora tiene una palabra Yuncasum, me parece que es el término, no me acuerdo, el término en quechua que no me lo he aprendido todavía, recién ha cambiado. Está con los otros programas del MIDIS, evidentemente, con CUNAMás, Convención 65, con País, gracias, Ronald, Yamkasum, con País, con Pensión 65, tenemos bastante relación interinstitucional. Por ejemplo, hemos logrado hacer que muchas de las instancias muchos de los ETBs, o sea, las empresas transportadoras de valores, tienen puntos, zonas de pago, ¿no? Y claro, Pensión 65 y Juntos, que tienen muchísimo más personal en territorio y tienen mucho más equipo,
tienen muchos más puntos de pago que nosotros. Entonces lo que hemos ido haciendo es articular para que efectivamente podamos nosotros, más o menos como que colgarnos de los puntos de pago de los otros programas y podamos hacer pagos en esos puntos también para las personas con discapacidad severa. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa, una acción concreta. Hemos identificado cómo implementarlo, cómo hacemos para sacar el presupuesto, por ejemplo. Ahí nuevamente se traduce en presupuesto este ejemplo cuando tenemos el accionar, cuánto corre presupuestalmente de gasto para juntos, para pensión, para nosotros. No es que nosotros solamente nos colemos y todo va a pagar pensión 65 o todo va a pagar juntos. Obviamente se genera un sistema para poder aportar un presupuesto proporcional a nuestra cantidad de personas que estamos que vamos a atender y se transfiere esa plata para el pago de esos puntos de pago. Y entonces, claro, nuevamente, la articulación, la acción de sinergia que ahorra plata al Estado, pero que de todas maneras implica que miremos cuál es el límite presupuestal de lo que se puede hacer. Otra acción de sinergia. Queremos que por algunos casos visiten los promotores de juntos o de pensión, visiten a los usuarios del Programa Nacional contigo. Ahora, lo que pasa es que ahí tenemos que ver cómo se establece el contrato de esa persona que está en el territorio para que entre sus acciones que tiene que cumplir también incluya a algunas personas con discapacidad severa. Porque si eso no lo traducimos en el contrato y en términos concretos del presupuesto, la persona no necesariamente lo va a hacer. O sea, porque pueden haber mucha gente voluntariosa, pero si uno quiere que eso se haga de manera permanente, clara y podamos medirlo, tiene que establecerse de alguna forma en algún documento. Entonces, en este caso, concretamente en el contrato que se tiene que hacer. Entonces, después la pregunta es, ¿y entonces quién paga esa parte del presupuesto que se le va a pagar a esa persona? Esos son arreglos formales, concretos, para poder hacer efectiva la articulación en acciones, ¿no? Porque si no, nuevamente, la articulación es muy bonita, un discurso teórico muy chévere, todos estamos de acuerdo, pero para implementarla es otro cantar. A las gerencias, GIR, no aparece tu nombre, GIR, que las invitaciones se hagan a las gerencias de programas sociales. Usted se refiere a las gerencias dentro del gobierno local, ¿cierto? Si es así, de hecho sí lo hacemos. O sea, se manda al alcalde con copia a todas las gerencias de cada municipalidad. Así hacemos las invitaciones. Pero igual, puede llegarles a las gerencias y no bajar, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, tenemos convenios con, por ejemplo, con varios convenios, con varios de esos programas, y eso nos permite hacer cosas más concretas. Los convenios establecen de alguna manera mecanismos concretos que determinan de dónde va a salir la plata, cómo se va a proceder, si va a ser un contrato, si va a ser en la orden de servicio, cómo se va a operar. Entonces, como en el Estado todo tiene norma o de dónde proviene cada cosa o cuál es el límite para cada cosa, el convenio es el que nos permite establecer, identificando como que las ventanas de oportunidad para cada tipo de articulación que se requiere. Y ese es un trabajo de filigrana. Hay que hacerlo poco a poco, efectivamente, como alguien dijo, tiene que haber voluntad de los que están a cargo de cada cosa, pero una vez que sorteas el tema de la voluntad, hay que mirar concretamente cómo, ¿no? Este, Luego, en términos de intersectoriales, también tenemos mesas técnicas, tenemos varios trabajos con la gente ahorita estamos trabajando mucho con MINSA también, con el Ministerio de Salud para ver el tema de la certificación. Ahora les voy a contar en una siguiente lámina para que vayamos conversando. Los marcos normativos ahorita para las OREDIs tienen que ver con esta Ley General de la Persona con Discapacidad que establece cómo tiene que organizarse la OREDIS, que tiene que ver con finalmente con ADIS. De acuerdo, Gonzalo. Me parece que les han alcanzado mi número de celular o mi correo. Les dejo mi correo igual para que, no sé si voy a poder hacer llegar a todos. Déjame ver si puedo hacer llegar a todos. Acá está mi correo. Ya, me llama un poco la atención que no te haya llegado, pero
obviamente siempre puede pasar, te lo dejo acá para que lo coordinemos. Ahí yo luego te derivaré con el equipo que mire específicamente esta partecita y con todo gusto podemos ver que se solucione lo más pronto posible. Este, mm, ya, entonces, con el gobierno regional, las OREDIs son una instancia. Hay otro conjunto de acciones concretas que también se pueden implementar con los gobiernos regionales, pero este es el marco normativo general que permite, digamos, que cada gobierno pueda tener acciones con respecto a eso. Ahora, esta ley existe hace mucho tiempo. Sin embargo, no es que necesariamente era tan fácil que esta ley pueda traducirse en acciones concretas. Entonces, ¿qué ha tenido que suceder? ¿No? Igual, esta misma ley está acá, tiene un dispositivo, una disposición, perdón, que tiene que ver con las OMAPETs, igual para los gobiernos locales, igual está asociado, tiene que ver con una función dentro de la LOM, se articula, está planteada la norma, lo permite. Pero para que esta ley se cumpla, cuál era el límite para que se cumpla esta norma? El tema presupuestal. Entonces, recién a partir de hace unos 3 años, 2019 me parece que recién fue la primera vez que apareció, se empezó a establecer en el marco normativo de la ley de presupuesto público de cada año. Esta que estoy poniendo acá es la del 2023. Es la disposición que establece cómo o hasta cuánto tiene que ejecutar cada gobierno regional o local presupuesto para atender prioritariamente aspectos que tienen que ver con la discapacidad, tanto para la parte amarilla, tanto lo que tiene que ver con obras, la parte amarilla, como para en la parte verde, como para personal, que en este caso tiene que ver con OREDIS o UOMAPETS. Efectivamente, es hasta el 5% que pueden utilizar, pero claro, la norma dice pueden utilizar hasta el 5% o deben utilizar hasta el 5%, pero su descripción de todo lo que tiene que ver con infraestructura tiene que estar amarrado a los proyectos de inversión pública. Entonces, este primer segmento amarillo se traduce concretamente a que cada gobierno regional o gobierno local tenga que incluir obras o acciones que tengan que ver con accesibilidad, este, en proyectos de inversión pública. Ustedes saben muy bien que eso no es tan fácil. Para que eso sea metido en diferentes tipos de canales dentro del gobierno regional o local para que se pueda implementar la obra, hay más de una opción, evidentemente, pero no es tan sencillo. ¿Cuántos están llegando a implementar este 0.5% en obras que tengan que ver con accesibilidad para personas con discapacidad? Un muy poco porcentaje todavía. Yo creo que es un tema de cómo operan esta norma, pero ya por lo menos existe la norma para que el presupuesto, para que puedan ejecutar cosas con presupuesto destinado para este tema. Antes solo estaba la ley, pero la ley no era suficiente porque la ley, insisto, puede plantear una cosa, pero si no tienes cómo implementarla con presupuesto, no lo puedes hacer. Igual con el tema de OMAPETS y OREDIS, tiene que haber un tema de presupuesto. ¿Cuántas OMAPETs, cuántas OREDIS hay? Esos sí están contratados casi en todos los territorios. Pero claro, los sistemas de contratación todavía no terminan. eh, para responder a Jacob, pero antes de responderte a Jacob, ahorita vamos a entrar a la consulta amigable del CIAP, ¿ya? Del MEF. Pero para cerrar la idea, el tema, digamos, ahorita la dificultad, si quieren, más importante que se está presentando de cara a las OMAPETs es el excesivo nivel de rotación de las personas que se encuentran. No, no es 0.5 más 0.5. Porque como te dice que es hasta 0.5 en ambos casos, en primera instancia es una decisión de cuánto asignas presupuestalmente para esas cosas. Tú podrías destinar todo el presupuesto solamente para el amarillo o en este caso para el verde. Eh, la figura no es una suma de 1%. Ahí hay un tema presupuestal un poco más complicado que eso, pero bueno. Antes de que entremos también a lo del CIAF,
Una pregunta concreta que les quería hacer es, ¿conocen esta categorización del programa de incentivos de a la mejora de la gestión municipal? Hola. A ver, ¿quién me describe alguno, o mejor al revés? ¿Quiénes no conocen esta desagregación o categorización de los distritos, de los municipios, del sistema, del programa de incentivos de mejora de la gestión municipal? A ver, por favor, no es algo malo lo que digan que no conocen, ¿ah? Porque si me dicen que no conoce, yo lo saco. A ver, ya por ahí hay algunos que no lo conocen, entonces vamos a mostrarlo un ratito, ¿ya? Por acá tengo una lámina en lo que dicto de presupuesto público, así que puedo sacarlo. Si me esperan un 5, les presento esa lámina también. Así aprovechando, porque insisto que para mí me parece que es sustancial que conozcan todos los márgenes de las posibilidades presupuestales para que hagan cada vez un buen trabajo, ¿no? Eso no es tan fácil, debería serlo, pero no siempre lo es, así que tenemos que ir viendo cómo vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Espérame un 5. Mientras tanto, sí, voy a, la pregunta que me haces, Lili, voy a revisar más así específicamente el por qué es que no es el 1%, ¿ya? Eh, Ahorita no tengo la respuesta así exactita del marco, de la norma o del qué exactamente hace que no sea así. Pero hay algo más. Porque recuerden, como es hasta, no es que tenga que ser todo. Lo que tienen que hacer es pueden programar presupuesto para eso, ¿no? Siempre que se dice hasta, no es que tenga que ser todo. Un instante. José, escribe. Yo no tengo el control para ver si puedes hablar, así que puedes escribirlo en el chat. Un instante. A ver, cursos. Así. Eso sería raro que Ozzy tenga esa interpretación, pero igual me parece bien que Ozzy esté interviniendo en ese tema. Debo confesar, es un tema necesario, porque de hecho todavía ha estado bastante poco monitoreado y se necesita un montón eso. A ver, vamos a ver. Acá está. Esta es mi presentación sobre este tema. Disculpen, voy a aprovechar una presentación que hago por un curso. Me disculpo por eso, pero básicamente es para mostrarles rápido lo que les estoy queriendo mostrar del ejemplo, ¿ya? Esta es la categorización de lo de las municipalidades. Este, a ver, entonces, esta clasificación tiene del tipo A, que son 74 más las 122 de acá, tipo A, tipo B, son las provinciales que pertenecen a ciudades principales. Esta es la categorización de este PIM, ¿no? De este Plan de Incentivos Municipales. Y las que no pertenecen a ciudades principales están definidas acá. Eso en la misma norma que sale cada año con respecto a este plan de incentivos, ponen el listado de todos los municipios que están en una o en otra condición. Entonces, tipo A
provinciales de grandes ciudades, tipo B, provinciales de ciudades que no son principales. Luego, el tipo C son las 42 de Lima metropolitana. Tiene, por ejemplo, tiene menos metas el tipo C normalmente. Luego tienes estoy hablando de distritales, ¿no? Luego tienes las distritales del tipo D, que son de otras ciudades principales, donde están solo 129 distritos. Luego tienes las del tipo E, ahí hay casi 400, que son las que no pertenecen a ciudades principales, con más de 70% de población urbana, o sea, son distritos prioritariamente urbanos. Luego tienes municipalidades no pertenecientes a ciudades principales con población urbana entre 35 y 70, o sea, son menos urbanas que las anteriores, y acá ya tienes otro bloque importante de distritos que ya son más de 500. Y finalmente tienes las municipalidades, el resto de las municipalidades que no pertenecen a ciudades principales, que tienen menos de 35% de población urbana. Ahí están las 634. Este dato estaba cuando habían 1888 distritos, ahora ya estamos en 1891. Se han creado tres distritos más, ¿no? Este, ya, esta norma va actualizándose cada año, justamente porque se crean nuevos distritos, pero también porque algunos distritos van cambiando en su porcentaje de población urbana y rural, aunque eso es menos frecuente, ¿no? Este, estás comentando las metas. Las metas son estas de acá, para el año pasado fueron estas de acá. Este, Siempre se están reevaluando, hay algunas que van cambiando, pero hay algunas que se mantienen hace un buen tiempo, ¿no? Seguridad ciudadana, gestión del impuesto predial, manejo de residuos sólidos, prevención de la reducción de anemia, sostenibilidad de la prestación del servicio de agua, competitividad o negocios dentro del territorio, y luego regulación de mercados de abastos para el marco del COVID-19, ¿no? Entonces esas son las metas que estaban para el 2021, de hecho. Este, He abierto, perdón, un archivo un poco más antiguo, no abrí el del 2022. No, perdón, acá están también las del 22. Acá están las del 22. Son básicamente, como verán, las mismas, casi no han cambiado, se han hecho pequeños ajustes y así van cambiando año a año. Ahora les han cambiado el nombre en Naldi, de acuerdo. Voy a mirar la norma de este año. No, esta de este año no he mirado. ¿O te refieres para el 2024? Esos son los sectores. Alan, no entiendo tu mensaje. A ver, clasificación de las municipalidades, qué tipo de metas, según el tipo de municipalidad, tienen un tipo de metas, ¿no? No siempre se les ponen todas. Hay una lógica de cumplimiento, bueno, en fin, solamente para que lo tengan, cada año se actualiza esa normativa. A eso se refiere en esta ley del marco del presupuesto público, cuando se refiere que tienen que estar con esta clasificación. Para los que no conocían, ahí descargan la ley y les aparece para que sepan a qué tipo de gobierno pertenece en el que se encuentran trabajando ustedes, ¿no? Ya. Ahora, este marco normativo, que es de nivel nacional, es en términos presupuestales, pero hay otros correlatos normativos que vinculan nacional, regional, local, o sea, la relación vertical que les comentaba hace un rato. Por ejemplo, esta que es la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo. Y esta política es enorme, es un documento bastante importante que yo les recomiendo, si están mirando el tema de discapacidad, que lo revisen. Tiene un conjunto de metas para cada nivel de gobierno, ¿no? En este caso, estoy señalando las que tienen que ver con gobiernos locales, también hay para gobiernos regionales. Miren acá en la S1, son servicios que están establecidos en esta política, organizados de acuerdo a quién tiene que proveer estos servicios. Entonces, acá están los servicios del gobierno local y acá están los servicios en el S1 del gobierno regional. El gobierno regional debería asesorar y capacitar para fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. O sea, hay dos condiciones. Tendría que tener mapeadas las organizaciones de personas con discapacidad y luego tendría que capacitarlas. En el caso de los gobiernos locales, tendrían que brindar ayuda, apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad.
Eso se traduce probablemente en concreto en acciones más específicas. Por ejemplo, puede tener que ver con las acciones de los OMAPETs. En concreto, también pueden tener que ver con campañas que vinculen a otros servicios, que aunque lo entregue otro actor como salud o de repente como, no sé, vivienda, si es que tiene que ver con temas de accesibilidad, pero que también tenga que ver con con su accionar para la discapacidad. Luego miran también soporte para la integración familiar, ¿no? De un integrante con discapacidad, o sea, en otras palabras, si hay personas con discapacidad que se quedan huérfanos, ¿dónde se van a ir incorporando? Esta ley, o este plan, mejor dicho, si ustedes lo desean, uy, puedo dejarles en el link del PPT, dejo la normativa, porque ustedes ponen el nombre de la normativa y les va a aparecer rapidísimo, así que no es muy difícil. Pero sí, a ver, dice, eh, Naldi, gracias por ese dato. O sea, es que pueden hacerlo hasta el 0.5, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no necesariamente es que tenga que ser así, porque es hasta. Y la OSI debería saber eso, o sea, no es que estén obligados, podría ser 0.3 y 0.3 o 0.2 y 0.1. Al decir hasta ese es el techo presupuestal, no es que tenga que gastarse todo en eso. Esa es la diferencia. Nada, no, José, porque nuevamente la norma lo que dice, bien clara, es hasta el 5%. Es como el techo presupuestal. Este, entonces ahí yo creo que tienen que mirar el tema de la interpretación de la norma. No sé cómo lo está interpretando, si me llama mucho la atención, pero puedo de todas maneras investigar más después. No, es en todas. La razón por la cual dice separa en esta parte de la de acá abajo es básicamente porque los de tipo A acá habla de gobiernos regionales y locales, que están acá, y luego más abajo te dice solamente gobiernos locales, que en realidad son F y G, pero solamente es por la categorización, al final son todos. Este, ya, cierro con esta. Esta es una rapidita, hay más instancias que tienen que ver con discapacidad, por ejemplo, Minedu me lo he puesto acá, pero acá rapidito, el MIMP tiene lo del CONADIS y el observatorio que se los he dejado con link para que entren al observatorio de discapacidad, el MIDIS con el Programa Nacional Contigo, el MINSA con los servicios de discapacidad del PP 129, donde está el tema de la certificación, y vivienda con el tema de accesibilidad, que debería también desde el nivel central promover la ejecución de obras para accesibilidad de personas con discapacidad. Ese es otro presupuesto también, me parece que es el 0.1% en el caso de vivienda. Sí, Jacob, eso por ejemplo, el ejemplo que ponen, que no sé si todos lo pueden leer, el ejemplo que pones, este, es interesante, tiene, es interesantísimo. De hecho, en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque no todas las personas con discapacidad severa pueden realizar o, digamos, ser parte de experiencias o de emprendimientos como estos, porque por característica, la persona con discapacidad severa tiene que tener algún impacto de su diagnóstico, o sea, de la enfermedad diagnosticada, en sus funciones de la vida cotidiana, entre las 7 áreas grandes de funciones de la vida cotidiana en donde impacta su enfermedad. Entonces puede tener discapacidad de tipo 4, de 4 para arriba, tiene que tener en alguna de las áreas. Este, entonces, si tiene más de 4, quiere decir que requiere algún tipo de instrumental para la discapacidad y además requiere de un apoyo en gran parte de los momentos para cumplir esa actividad. Ese nivel de discapacidad para la discapacidad severa hace que
una persona que es parte del programa contigo esté en menores posibilidades de realizar alguna actividad, porque normalmente va a tener más limitación a partir de su diagnóstico. Algunos pueden, evidentemente, porque pueden tener una limitación en algún área que no les impide realizar alguna actividad productiva, como por ejemplo el ejemplo que das de las personas de la crianza de los conejos. ¿Conejos dijiste o cuyes? Conejos, sí, de los conejos. Pero eso no quiere decir que todos puedan, ¿no? Entonces, en tanto puedan, es maravilloso que se puedan lograr ese tipo de promoción de emprendimientos con personas con discapacidad. Evidentemente, la OMAPET puede hacerlo con personas con discapacidad en general. El programa contigo está concentrado solamente a personas con discapacidad severa, lo cual hace más difícil, ¿no? Claro, efectivamente. Carla, me refería a ti, ¿no? Efectivamente, es correcto lo que dices. Entonces, en este marco grande, bueno, antes de pasar a esa parte concreta, quiero enseñarles algo más que creo que puede ser interesante para lo que estamos conversando. Un ratito voy a ponerlo acá un instante. Eh, mm, Estoy en mi máquina personal, no tengo a la mano esa presentación que quería mostrarles. Déjenme ver si puedo acceder a mi presentación de otra manera, mientras les voy comentando. Mientras vamos entrando mejor al tema del sistema del CIAF, de la consulta amigable del CIAF. Este es el observatorio. Vamos a abrir la pestaña. Ahí pueden ver la presentación. Sí, ¿no? Ya. Este es el Observatorio Nacional de la Discapacidad. Acá ustedes pueden encontrar bastantes elementos que tengan que ver con lo que se hace también a nivel territorial. Por ejemplo, acá están las listas de los establecimientos certificadores de la discapacidad. Entonces ustedes pueden mirar lo que el MINSA está diciendo. Está un poquito desactualizado, como verán, pero acá ustedes pueden encontrar dónde se está dando la certificación, que es, digamos, un rol del MINSA. Hay varias normas adicionales. Es interesante este observatorio. Se los recomiendo que lo revisen de todas maneras. Acá están los centros y vamos a ir al consulta amigable. A ver, vamos viendo cómo llegamos al presupuesto. ¿Qué gobierno local, provincial o regional quieren que miremos? Rápidamente. El que diga primero lo empezamos a buscar para este ejercicio. ¿Han entrado a esta consulta amigable? Y Limo lo dijo primero. Entonces, entramos acá a nivel de gobierno. Para entrar a Íllimo, que es un distrito, tenemos que ir a gobiernos locales. Seguimos bajando. Tenemos que ir, no es una mancomunidad, en este caso es una municipalidad. Entramos acá, bajamos al departamento. Íllimo está en Lambayeque. Seguimos bajando. Y llegamos, ahora sí, vamos a poner control F. Íllimo. Y ahí está Íllimo. Una vez que identifican su esto, sabemos que tienen... La primera columna es PIA, la segunda es PIM, ¿no? O sea, el institucional de apertura y el modificado. Tenían de apertura 50 y de modificado tienen ahorita 38. Han bajado casi 12 millones. Y tienen un nivel de ejecución, perdonen, de 32% nada más. Está un poco bajo, aún para octubre, ¿no? Porque en octubre, según el MEF, deberían ya estar en por lo menos 60 entre 50 y 60 de ejecución, ¿no? Según los límites, los rangos que establece el MEF. Sí, 60% debería estar. Efectivamente, Lucy. Entonces, ya llegamos hasta Ílimo y en Ílimo podemos mirar, a ver, ¿cómo entramos, cómo miramos cosas concretas? Podríamos entrar por función y vemos qué funciones tienen
para cumplirse, pero ahorita podemos mirar también por categoría presupuestal o por producto proyecto. Ahora vamos a entrar por categoría presupuestal. Entonces, ¿qué categorías presupuestales tienen? Y acá ustedes pueden notar claramente desde qué programas presupuestales se ejecuta presupuesto en el territorio. Desde el PP 30, que es reducción de delitos, seguridad ciudadana. Desde el PP 36, que es gestión integral de residuos sólidos. Del C68, que es un multisectorial, que es reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. El Programa Nacional de Saneamiento Rural, el acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, que es el 142, que es del MIMP, y luego tienen acciones centrales y APNOP, asignaciones presupuestales que no resultan en producto. Como verán, entre estos primeros cuatro no hay presupuesto para personas con discapacidad. Seguridad ciudadana no puede ser, residuos sólidos no puede ser, emergencias por desastres no pueden ser, saneamiento rural no puede ser, adultos mayores con servicios especializados no puede ser. Entonces solamente hay dos opciones, que ese 0,5% lo asignen o en Acción Central o en APNOP. ¿Alguna sabe en cuál está? Eh, Nadie, tú que estabas mencionando, nadie, no, no, ¿quién fue la que me mencionó lo del presupuesto exactamente? ¿Dónde está? A ver, por acá alguien me dijo exactito su presupuesto. Ah, ya, José, creo que fue. No, no me acuerdo cuál de ustedes mencionó cuánto habían dado en su. Ah, sí fue Naldi, en Tabaconas. Decía para un tema de infraestructura y otro para gastos operativos. ¿En qué rubro estaba lo de tu infraestructura, Naldi? ¿En APNP? Bueno, APNP no puede ser infraestructura porque debería ser inversión pública, que no está acá, por cierto. Debería tener algo de inversión pública. Ah, pero dijiste taba- Tabaconas, ¿no? Mm, ¿Alguien que sepa? ¿No? La de Ilimo no sabe. Ya, entonces vamos a tener que buscar uno por uno. Vamos a asignación central. En asignación central, entonces, nos vamos a producto o proyecto. Miramos qué cosa tiene ese producto o proyecto. Sin producto, efectivamente, un montón de plata. Vamos a mirar acción u obra. Planeamiento, presupuesto, conducción, gestión, administración técnico, gestión de recursos humanos. Probablemente el presupuesto para discapacidad lo tengan en la parte de conducción y orientación superior, pongo, porque gestión administrativa no puede ser. Tienen muy poco presupuesto en este rubro. Vamos a regresar, a retroceder uno. Y vámonos a más. Vamos a irnos a APNOP. Y en APNOP, entonces otra vez vamos a producto y proyecto. Y acá están las obras, probablemente en presupuesto público. Como en Tabaconas, perdón, Naldi, podías determinar que el presupuesto era para discapacidad severa en una obra. Acá están las obras que, por ejemplo, están dentro de Ilimo. Vamos a ver si hay alguna que tenga que ver con discapacidad. Estadio, no creo. Recreación, tampoco. Creación de servicio, comercialización del mercado, tampoco. Ampliación del cementerio, tampoco. Servicios de salud del Centro de Salud Ilimo, tampoco. Vías de acceso en trochas carrozables del sector oeste, tampoco. En términos de obras, no tienen presupuesto para personas con discapacidad, por ejemplo, en Ilimo. Vamos a ver si en Sin Producto tienen algo. Apoyo comunal, construcción, manejo, control, defensa, desarrollo económico. Gestión, monitoreo, mantenimiento, programados de leche, previsionales, reparación, mantenimiento de equipos, no. Servicios municipales, un sistema de focalización de hogares. Acá está la ULE. En servicios municipales está, por ejemplo, OMAPET. En servicios municipales está OMAPET, DEMUNA, SIAM. Todos esos servicios municipales están ahí en este producto. Pero no tienen, y acá en mejoramiento de atención a las personas con discapacidad, acá vamos a ir directamente. Solo tienen 2.000, han ejecutado, solo tienen presupuesto 2.600, 2.363 y no han ejecutado nadita sobre eso. Acá está el presupuesto. Acá, este fue el PIA, 10.000. Entonces,
Ustedes pueden identificar con esta ruta cuánto de presupuesto se supone que tenía que tener el distrito. Todas las PIAs se reducen. Bueno, no miento, algunas PIAs a veces aumentan el modificado, pero las PIAs siempre están sujetas a variación. Finalmente, el modificado es el que determina, pero como verás, no ejecutó nada con respecto a la atención con personas con discapacidad. Vamos a ver qué genéricas tiene, ¿ya? Vamos a ver qué genéricas han puesto dentro de bienes y servicios, o sea, tendrían que haber contratado seguramente una AOS para poder, que seguramente eso es básicamente el OMAPET. Ah, no, compra de bienes lo tenían presupuestado. A ver, ¿qué tienen en compra de bienes? Detalle subgenérica, compra de otros bienes, la específica. Ujú, detalle específica. Nada, Dios mío. A ver. mm, Gastos por la adquisición de otros bienes de similar naturaleza no contemplados en otros marcos normativos. Ya, como verán, eso es lo que habían presupuestado y no se está haciendo. Melissa, ¿estás hablando de ILIMO? Ya, pero no aparece acá, en sillas de ruedas, andadores. O es que todavía no aparece, lo que me parecía raro, porque eso se ejecuta. Este es el CEAF mensual, ¿no? He entrado al mensual para tener una mejor referencia. Hay uno que es diario, pero esto está hasta todo lo que es septiembre, ¿no? El dato completo hasta septiembre. Y hasta septiembre, si es esa compra acá, no aparece. O recién de repente ahorita en octubre, de repente porque todavía no lo ejecutan. ¿Ya certificaron, ya pagaron la compra? Porque de repente todavía no está certificado. Si no está certificado acá no aparece, ¿no? De repente recién se está generando el proceso de compra. Este mes de octubre. Ah, ya. No va a aparecer acá entonces. Recién va a aparecer. ¿Y por cuánto monto, Melissa? ¿Sabes de cuánto va a ser la compra? Porque puede ser más que esto, aunque no sé si van a poder sacar más. De acuerdo. Bueno, pero notan que ustedes pueden llegar en esta consulta amigable hasta el detalle de dónde se compra, dónde se contrata. Y por cierto, Melissa, ¿tienen OMAPET? Ya que estamos en eso. Ah, sí tienen OMAPET. Mira tú, ¿y en qué rubro lo tendrán metido el OMAPET? Deberían tenerlo en uno de estos. O sea, dentro de esta dimensión de APNOP o de acción central. No, ya, lo pueden tener en acción central como parte de un servicio. Sí. Claro, la ruta para el clasificador de gasto, ustedes la usan a la inversa, ¿no? Este, los códigos de cada uno de estos niveles son los códigos de tu clasificador de gasto al final. Eh, es una buena pregunta la que haces, Jaime. En realidad la norma lo que dice, si somos estrictos, es acá en el primer 0,5% dice que es obras, la realización de obras, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer la accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, digamos, con prioridad para personas con discapacidad. Y en el otro ejemplo que verás acá, dice, deben utilizar para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios. Bueno, en realidad si es que ponen gastos operativos, planes, programas y servicios, acá puede entrar el paquete. No solamente en términos de Lomapet y Loredis. Acá podría entrar ese tipo de compra, efectivamente. Sí, em, sí, pero claro, parte de lo importante de lo que estoy tratando de transmitir en este curso, que básicamente es articulación en el marco de la discapacidad para las personas desde el programa Contigo, es que ustedes como funcionarios del nivel de gobierno en el que se encuentran, conozcan de dónde y qué se pueden agarrar, porque ustedes pueden mirar qué presupuesto hay. O sea, que ustedes conozcan el marco presupuestal les da a ustedes una ventaja para poder
decir, presionar, coordinar con los regidores, coordinar con los gerentes, efectivamente, o de repente los gerentes no saben decir, mira, tienes este marco presupuestal, acá puedes ejecutar, tienes esta posibilidad, o sea, solamente al final es un tema a veces de conocimiento o voluntad política, pero el tema es que ustedes conozcan de esto. Si ustedes no conocen y no aprenden a manejar su tema presupuestal, ustedes están en desventaja. O sea, ustedes tienen que aprender a manejar esto de todas maneras. Este sistema de consulta amigable no es difícil, es bastante, bastante sencillo. Ya, pero los presupuestadores, ya, es un punto importante el que tocas, Jacob. Este, es que los presupuestadores, ay, ¿cómo lo digo? O sea, la lógica del Sistema Nacional de Presupuesto Público funciona todavía de una manera bastante inercial. En otras palabras, de tu programación presupuestal que tienes del año anterior, por inercia, programas más o menos en los mismos rubros para el siguiente año. Entonces, ¿cuándo se decide el presupuesto? A ver, bueno, Jacob, tú que has hecho ese comentario, ¿cuándo se decide el presupuesto para un municipio? Así es, Lucy, pero ¿cuándo se hace eso? ¿Cuándo se programa el PIA del 2024? Mm, en octubre solo se mueve, exactamente, Lucy, en mayo del año anterior. En octubre solo se mueve al interior de lo que ya te dieron como techo presupuestal, pero realmente desde mayo se está programando el presupuesto, se está formulando el presupuesto del año siguiente, con los sectores y con los niveles de gobierno, regionales y locales. Desde febrero, en realidad, de este año 2023 hasta más o menos mayo, junio, mayo, se hace todos los procesos de formulación y programación presupuestal y multianual, de hecho. Y ya para más o menos junio, julio, el MEF le envía el presupuesto al Congreso, finales de julio. Y el Congreso ahí revisa, hace lo que ustedes ya saben que hace el Congreso, corrige, devuelve, el MEF vuelve a corregir el presupuesto según los cambios en el Congreso y en noviembre se aprueba. Eso es para el 2024. Pero si ya se está programando entre febrero y mayo del año anterior lo que se va a ejecutar en el siguiente año fiscal, ustedes como equipo tendrían que poder conocer esto desde antes, porque si no, no van a poder tener injerencia en lo que se planifica para el siguiente año. Entonces, ahorita, para el 2024, ya es tarde. Ya es poco lo que se puede mover. Hay cosas que se pueden mover todavía porque siempre hay reprogramaciones presupuestales, pero ustedes deberían ya estar pensando en el 2025, porque esto de la programación del 2025 les viene ahora en febrero, entre febrero y mayo del 2024. Entonces, si ustedes quieren poder tener injerencia, tienen que tener una mirada de a 2 años, por lo menos. No es fácil. Entonces, cuando dices el presupuestólogo lo hace, es que lo que pasa es que el presupuestólogo ya tiene la desventaja de que tiene que mandar un documento que mete al sistema del MEF, la programación. Eso es una labor más operativa, si quieres, más, no sé si la palabra es operativa, esa no es la lógica, pero es una operación que está más directamente relacionado con un sistema donde se meten los valores y está asociado a cuánto más le puedes dar a cada cosa. Pero el crecimiento entre rubro y rubro es un proceso en el que en realidad debería sentarse a pensar los planificadores y los que dirigen el gobierno local, los que toman las decisiones del gobierno local. Y para eso hay que moverse, hay que plantear cambios, hay que moverse en general. Pero ya a ver, me he ido, son las 11:10, yo había dicho hasta las 11 nada más. Este, voy a continuar con algunos elementos finales de la presentación. La experiencia de contigo, tratando de manejar todos estos elementos que estamos planteando, finalmente lo que busca es promover que tengan acceso a servicios adecuados las personas con discapacidad y para eso tenemos que articular con los otros sectores, ¿no? Tenemos todo esto que comenté el jueves que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades para los aliados, para OMAPETS, para OREDIS, para una asistencia técnica vía telefónica. Nuevamente, el equipo que tiene la unidad del programa contigo para poder brindar esta asistencia técnica somos 4 personas. O sea, no crean que el programa contigo tiene, wow, un equipo enorme. 4 personas para hacer esto.
Y con 4 personas nos damos abasto para tratar de llegar la capacitación a todo el territorio peruano, pero igual somos conscientes de que siempre nos queda bastante brecha por atender. Eh, Ahí básicamente lo que pedimos es estén atentos a los cursos para que puedan estar, para que la implementación de nuestro fortalecimiento de capacidades, de nuestros instrumentos, no se queden en el aire y no se desperdicien y ustedes puedan efectivamente aprovecharla en la mejor medida posible, siempre pensando en la persona a la que vamos a atender. Entonces, esta es nuestra estrategia principal ahorita. Ojalá que con el paso del tiempo tengamos más presupuesto para tener unidades territoriales y eso nos permita trabajar más cercanamente con cada gobierno local, ¿no? Ahora, tenemos un instrumento, una herramienta utilizada para priorizar en el territorio los gobiernos locales. Vamos mirando, tenemos más o menos 4 grandes bloques de criterios que consideran dónde hay más población usuaria de Contigo, donde hay más casos de no cobro, o sea, de personas que no estén registrando movimientos en sus cuentas, o sea, que de repente no se han enterado de que tienen plata en su cuenta, cuántos de repente están teniendo problemas con el vencimiento de sus 3 requisitos, o sea, el certificado de discapacidad o el certificado de su clasificación socioeconómica, o cuántas personas están teniendo alertas porque de repente se les pensó su documento para el autorizado y no puede cobrar el autorizado por la persona con discapacidad. Entonces vamos teniendo ese conjunto de alertas según nuestro padrón y hacemos una semaforización de a quienes tenemos que atender prioritariamente. Entonces, cada año va variando eso, cada padrón, porque al inicio del año cambia la cantidad, a veces, digamos, no siempre, pero suele variar la cobertura de la población a la que atendemos. Del año pasado que pasamos de 76.000 a este año que pasamos de 78.000, perdón, que pasamos a 106.000, hubo un cambio enorme de cobertura y esa diferencia de personas en realidad pueden no haberse enterado de que están siendo incluidas en el programa ahora. Entonces, hay más cantidad de gobiernos locales donde hay mucha gente que no se ha enterado todavía. Entonces, hacemos una semaforización, nos dirigimos a esos distritos y provincias prioritariamente. Para la segunda semaforización, como verán, este año bajó los que están en rojo a 41, o sea, quiere decir que bajó la cantidad de gente que no sabía. Y para la tercera semaforización bajó más todavía los que estaban en rojo, bajó a 36. Entonces ya no solamente mirábamos a los que estaban en rojo, también mirábamos a los que estaban en amarillo. Y en la cuarta semaforización que ya se hizo, ya que justamente vamos a empezar a trabajar a partir del cuarto padrón, hay muy poquitos rojos, pero hay todavía bastantes en amarillo a los que tenemos que ir persiguiendo, persiguiendo es un decir, pero buscando atenderlos para poder ir viendo que no haya ninguna persona que se quede sin cobrar básicamente por desinformación. Entonces, ese es un proceso esto está basado en una lógica de que como tenemos poco recurso humano y tenemos que llegar a 1810 distritos, tenemos que de alguna manera poder atender a todos, ¿no? Este, lo que está en la última columna es el total de distritos que atendemos por padrón. La primera semaforización estábamos en 1791, pasamos a 1794 en la tercera, a 1802, perdón, a 1794 en la segunda y 1802 en la tercera. Y ahora en la cuarta estamos en 1810 distritos. No llegamos a los 1891 distritos porque no siempre todas las personas, no siempre en todos los distritos o hay personas con discapacidad o no necesariamente todos han podido ingresar al padrón todavía, ¿no? También es importante que sepan, creo que lo dije el otro día, pero es bien importante que ustedes sepan que, la, que las posibilidades de incrementar nuestra cobertura siempre es de año a año, no es entre cada padrón. Entonces, las personas que tramitan su ingreso, su afiliación al programa Contigo, pueden cumplir todos los requisitos y entrar a una lista de espera, pero no quiere decir que entre cada padrón vayan a entrar. Lo más probable es que ingresen de un año a otro año, ¿no? Porque tenemos una lista de espera de cerca de 60.000 personas y entonces con nuestros criterios de priorización entrarán primero los que tengan algunas enfermedades como la tuberculosis. Luego entrarán los más antiguos, porque tenemos gente que se ha afiliado ya hace más de un año.
Y entre los más antiguos entrarán primero prioritariamente los que sean menores de 5 años en la lógica del tema de eh, eh, la estrategia que tiene que ver con la infancia primero, luego por los que están ingresando por ser pobres extremos y luego los que entran por ser pobres. Y de esos también se prioriza primero la infancia, ¿no? Ese es un poco nuestros criterios y esa es la lógica con la que van ingresando, pero eso es de año a año. Cuando hay entre padrón y padrón un cambio, un recambio de personas, solamente es el recambio de entre los 106.628 usuarios que tenemos como techo presupuestal. Pueden haber personas que son desafiliadas o que fallecen, y ese grupo de personas a veces son 500 personas, 600 personas, 1000 personas, va variando en cada padrón. Y solo esas son las que se reemplazan entre padrón y padrón, pero es un número muy chiquito, muy, muy chiquito. O entre los que son reincorporados, los que son suspendidos, pero la variación, insisto, es 500, 600, 1000, dependiendo del padrón. Entonces, las personas que van a ingresar de esa forma, se les comunica, se les busca para poder avisarles que están ahora ingresando al nuevo padrón, a cada padrón. Pero realmente del bloque grande de 60.000 o casi 60.000 que tenemos en lista de espera, realmente van a entrar en el cambio de año, ¿no? Por ejemplo, para el siguiente año estamos esperando efectivamente que se ingresen 36.000 personas más, ¿no? Entonces se va a reducir a casi la mitad nuestra brecha de cobertura de los que tenemos mapeados, ¿no? De los que ya están como lista de espera como usuarios, pero nos van a quedar todavía 30.000 que están como afiliados probablemente durante este año, inclusive puede ser que algunos del año anterior. Pues todavía vamos a tener mucha deuda para atender a todos los que quisiéramos atender. Como parte de nuestras lecciones aprendidas en el trabajo en el territorio está la dinámica de trabajar capacitaciones permanentes, ¿no? Y aún con lo permanente que son nuestras capacitaciones, siempre tenemos casos de personas que nos dicen, pucha, no nos han dado capacitación a nuestro gobierno local, no nos han dado, lo cual es cierto también, pero por el tema del recambio, ¿no? Lo virtual nos ha ayudado mucho, en realidad, a raíz de la pandemia, hacer sesiones virtuales ha permitido que lleguemos a mucho más territorio, porque en primera instancia no teníamos, como no tenemos personal en el territorio, no podíamos llegar, era muy difícil, ¿no? En cambio, ahora sí se puede. Igual tiene un límite, porque hay gobiernos locales que por temas de la red de Internet no pueden conectarse. A veces es un poco más difícil. Estamos justo desarrollando una estrategia para ver que los videos de las clases, un conjunto de videos sean editados y colgados para que la gente lo pueda descargar y ver por módulos, ¿no? Para mandarlos de repente también para que se lo cuelguen dentro de las plataformas de los gobiernos locales. Pero, digamos, ese es un proceso que recién lo estamos iniciando. No va a estar activo este año, sino recién el siguiente, ¿no? Eh, el usuario aliado es una herramienta que ha ido cambiando. No es tan sencillo tener una herramienta que funcione para todo el territorio nacional bien, ¿no? Porque tiene que tener características de ser ligero, no ser tan pesado para las máquinas, pero tampoco para la red. Y entonces cuando son plataformas que manejan mucha información, es difícil que cumplan esos requisitos en el territorio. Entonces, las plataformas anteriores han tenido muchos traspiés porque finalmente acá en Lima funcionaba, pero en el territorio no lo podían ver, se colgaba, la data no terminaba de ser procesada, quedaba en blanco porque no terminaba jalando la información. Entonces hemos ido cambiando y este año hemos sacado esta versión usuario aliado 2.0 que está funcionando mucho mejor. Igual ha tenido todo un periodo de marcha blanca en donde ha tenido algunos elementos que corregir. Ahorita actualmente está funcionando bien, pero igual a partir de la experiencia de estos dos o 3 meses que yo la he estado observando, creo que para el siguiente año vamos a sacar una versión 3.0 aún mejorada, ¿no? Eh, la herramienta, por un tema de protección de datos de las personas, normalmente se le ha comunicado al alcalde y el alcalde es el que deriva a los OMAPETs, ¿no? Al personal que ve este tema, pero asume la responsabilidad del alcalde. Y ha habido un tema de recambio de alcaldes, así que ese proceso ha sido un proceso un poco largo y complejo este año. El próximo año yo creo que eso ya no va a ser un inconveniente.
Pero aun cuando eso tenga con usuario y con clave para mirarlo a los que son beneficiarios del programa contigo en la plataforma, o sea, de manera nominal, solamente del distrito que les corresponde, igual ustedes pueden usar la herramienta en versión libre. O sea, ustedes pueden entrar acá, yo voy a entrar, por ejemplo, a usuario aliado y automáticamente me permite ingresar a la herramienta eh, de manera libre. Por favor, alguien que me escriba un DNI de alguien que quiera y sin utilizar contraseña, usuario o contraseña, yo le puedo preguntar al sistema. Acá en el chatbot que tiene al costado, le puedo preguntar al sistema, a ver, un DNI de alguien, por favor, de alguien que sepa, o de alguien que sepan que es persona con discapacidad severa o de cualquiera de ustedes. ¿Están ahí? Creo que ya se fueron ya. A ver, 40. Perfecto. Vamos a copiar esto. Yo lo envío y el sistema responde. Usted no pertenece al padrón de beneficiarios ni cuenta con una solicitud de afiliación. O sea, te dice si es que está en trámite su proceso. O sea, esta persona no ha presentado una solicitud de afiliación. Y después te dice, si necesitas afiliarte al programa, puedes remitir el formato PC1000 y te da el link para que ingreses al PC1000. Lo vamos a abrir en un ratito o no. Esperen, lo voy a abrir en otra pantalla para que no se cierre esta, ¿ya? Puedes mirar el formato 1000 y te dice también puedes ingresarlo en la pestaña de la mesa virtual. También te da un teléfono, que es el teléfono de la central del programa, para que puedas consultar, te derivan con el área que atiende a las personas de los gobiernos locales y también puede informarse mejor en nuestra sección de preguntas. Entonces, todos estos datos te da. Para un caso, miren, ese es un caso de una persona que no es usuaria. Voy a poner el otro DNI que me ha pasado Jessica, no sé si es también el suyo o de otra persona o de una persona con discapacidad. Vuelvo a mandar y automáticamente me vuelve a dar la información sobre este caso. Me dice lo mismo, no pertenece, te da los mismos datos más o menos, ¿no? Si es que hubiese una persona con discapacidad, el DNI de una persona con discapacidad, la dinámica va a ser diferente. Te va a decir, usted es potencial usuario, de repente te dice, o usted pertenece al padrón, acérquese a cobrar, o usted ha presentado su solicitud de afiliación, pero se ha notado que no cumple con los tres requisitos, acérquese a verificar el requisito tantito, le va a informar, ¿no? O si no, le dice, usted ya está considerado como un potencial usuario del programa contigo, cumple con los tres requisitos y está a la espera de que la cobertura se amplíe para que pueda ingresar. Eso quiere decir que al siguiente año, ¿no? Esa es un poco la respuesta. Como verán, es un sistema. Yo no he ingresado mi usuario ni contraseña para poder acceder a esta data. Solamente estoy usando el chatbot de la página. Entonces, eso es totalmente libre y es algo que ustedes pueden utilizar en cualquier momento. Entonces, voy a poner el último documento que me han puesto. A ver. Hola, mire, usted es usuario continuador. Eso quiere decir que está en el padrón, ¿no? Permanece como beneficiario de la pensión no contributiva del programa contigo. Su autorizado de cobro es, inclusive te da la información de quién es el autorizado, quién está cobrando por él, por esa persona, el señor Alejandro Maldonado. La autorización de cobro está vigente, que es un tema que tienen que tener vigente, la autorización de cobro para que pueda la persona cobrar con resolución directoral, con RDE puede acercarse al Banco de la Nación con su DNI a solicitar su tarjeta multired. Este dato quiere decir que no tiene tarjeta. Y entonces acá el OMAPET puede ayudar a la persona a que vaya a tarjetizarse, ¿no? Hay toda una campaña de tarjetización porque esto les da bastantes ventajas. Entonces te da toda la información que necesitas saber, ¿no? De la persona con discapacidad y eso es súper importante, o sea, que ustedes que sepan que se puede usar libremente, sino que el tema de acceder a la base de datos completa de los usuarios del distrito es algo que se ha coordinado directamente con el alcalde, insisto, por una ley de protección de las personas, ¿no? Entonces, el último DNI que me he propuesto, usted no pertenece al padrón de beneficiarios ni cuenta con una solicitud de afiliación. Ese es el último caso que me han pasado.
Entonces, pero además de esto, también ustedes pueden ir acá a la sección de preguntas y más o menos van a encontrar toda la información que hemos ido explicando en estas dos sesiones, resumidas, cuáles son los requisitos, cómo tienen que hacerlo. Es bien importante que ustedes tengan en consideración. Voy a pegar el link para todos, ¿ya? Eh, ahí está el link. Es bien importante que ustedes sepan que em, el primer requisito del certificado médico, ¿verdad? No hemos visto eso, es lo último que les quiero mostrar antes de que me vaya. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Déjenme ver si lo tengo acá. A ver, acá lo tengo. No, esta es la norma de la ley de presupuesto. Y este es el pase con AES. Uy, no lo tengo acá descargado. Mírenme, pensé que ya lo había abierto. Un instante, ahorita lo muestro. A ver, a ver. Uy, no, este documento no es. Bueno, más fácil, más rápido voy a hacerlo buscándolo otra vez. El PDF que busqué, que no lo estoy accediendo rápidamente, discúlpenme. Bueno, más fácil todavía. Vamos a consulta amigable. Categoría presupuestal. Quería mostrarles esto. Esto es más sencillo. Vamos al 129, que es el programa presupuestal que está en el MINSA. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. Miren, tienen un presupuesto considerable, importante. Vamos a mirar qué productos o proyectos tiene. Tiene adquisición de, digamos, equipos, en ambos casos, para ambos temas, seguramente para una región en particular. Mire, acá tienen para la provincia de Cajamarca, dentro de distrito Cajamarca, de la provincia de Cajamarca y del departamento de Cajamarca. También tienen un coche de paro para el distrito de Bellavista en el Callao, ¿no? Esas son sus dos compras ahorita. Tienen tres productos, reciben atención. Reciben atención de rehabilitación en establecimientos de salud. Eso es básicamente, seguramente es personal. Acá está el producto que tiene que ver con discapacidad, persona con discapacidad certificada en establecimiento de salud. Ese es el producto específico que tienen que ejecutar para que tengan personas con médicos certificadores en el territorio. Vamos a ver en dónde tienen esa. Vamos a mirar nivel de gobierno con ese producto. Lo tienen tanto a nivel nacional como a nivel regional. Vamos por regiones, sector, gobiernos regionales. Seguimos. Y ahí ustedes pueden ver en qué ejecutora, ¿no? Tienen en todos los departamentos, se supone, personal para hacer certificación. Vamos a mirar cualquiera. Por ahí alguien dijo que era de Amazonas, ¿no? Vamos a probar rápido en Amazonas, a ver en qué ejecutora tienen en Amazonas. Tienen en el Hospital de Apoyo de Chachapoyas, en el Hospital de Apoyo de Bagua y en el Salud Utcubamba. En esos tres puntos tienen médicos certificadores. ¿Qué significa eso? Que no tienen personal médico a nivel de distritos, no necesariamente. Recuerden que salud se organiza en presupuesto para regiones. O sea, los centros, los establecimientos de salud dependen directamente del gobierno regional. Entonces acá podría aparecer algo más chiquito. En primera instancia aparece hasta ahí. Vámonos a otro gobierno regional. ¿Les parece? Vámonos a... Uy, hoy ya estamos en Amazonas. Tengo que regresar, creo que más. No. Certificación de discapacidad. Vámonos acá. Y... Uy, no me deja esta vez. Ahí está. ¿A qué departamento nos vamos? Vámonos a Piura. A ver, por ahí alguien dijo Piura. Vámonos a Piura. Al caluroso Piura. Acá está, Piura. Bajamos y miramos.
¿Dónde? ¿En qué ejecutoras está? A ver. Tienen en la región Piura de Salud, en Salud Luciano Castilla Colona. ¿Dónde está Salud Luciano Castillo Colona? ¿En la misma Piura o en otra provincia? Tienen en Sullana, el Hospital de Apoyo 3 Sullana, y tienen en el Hospital de Apoyo 1 Santa Rosa. Vámonos a Junín. Está bien. Ya, esto lo pueden hacer ustedes. Ustedes pueden saber exactamente dónde está su certificador. Espérense, espérense. Vamos primero a Junín. En orden de los pedidos. A ver, acá Junín. Nos vamos a ver, ejecutora en Junín. Lo tienen en varios, ¿ah? En Daniel Alcides Carrión, en El Carmen, en Jauja, en Chanchamayo, en Satipo, en Junín, en Valle del Mantaro, en San Martín de Pangoa, en Salud Chupaca, en el Hospital de Medicina Tropical, doctor Julio César de Marini, Caro. O sea, hay algunos a nivel regional y otros que yo entendería que son en otras provincias o distritos, ¿no? Así se sale. A ver, ya luego de Junín me dijeron un Cayali. Vámonos a Ucayali. Acá está Ucayali. Ejecutoras. A ver, tenemos en Pucallpa, en el Hospital Amazónico del mismo Ucayali. En la red de salud Aguaitía San Alejandro. Uf, eso está bien metido. Interesante. Luego en la red de salud Coronel Portillo también está algo más metido. Bueno, Coronel Portillo está más cerca, ¿no? Miento de la capital. Interesante. Castillo Colona es Sullana. Ah, Castillo Colona es Sullana, ok. Ancash, ¿quién es de Ancash? Mi paisano. Yo soy de San Luis, del Callejón de Conchucos. ¿Quién está ahí de Ancash? Juan Malpartida. ¿De qué zona eres? De Pomabamba. Mira, ve, he andado por ahí. A ver, vámonos a Ancash. Acá está Ancash. Ejecutora en Ancash. Ancash que tiene 20 provincias. Vamos a ver hasta dónde llega. Está en Carhuaz, en Huaraz, en Eleazar Guzmán Barrón, ese no sé dónde está. En La Caleta, esa debe ser en la costa. Caraz, Pomabamba también tiene, ¿ah? En Pomabamba están. En Guari, que está metido para el otro lado. Antes San Luis era parte de Guari, ahora ya no, ahora es parte de Carlos Termín Fiscarral. Y no hay en Carlos Termín Fiscarral un médico certificador, por lo que veo. Pacífico Sur y Pacífico Norte. A ver, primero Huánuco y luego La Libertad, ¿ya? Ya, hasta ahora nos quedamos. Así, estás en Chacas, Marisela. Mira, mucho gusto. Lindo es Chacas. ¿Cómo está el café? A ver, vámonos a... Ese es un chiste zonal. Vámonos a... primero dijeron Huánuco, ¿no? Con bizcocho, por supuesto. Huánuco, vámonos. A ver, ejecutora. Es- Vamos aquí. Tienen en Hermilio Balizán, en la capital, en Leoncio Prado, en Huánuco, en la red de salud Huánuco, esa no está en la capital, no me acuerdo dónde está esta. En Huamalíes, perdón, que es otra provincia interesante, en 2 de Mayo y en Puerto Inca. Vámonos luego con La Libertad. Ujú. Vamos a ver en La Libertad. Estoy yendo en orden de lo que me van escribiendo por si acaso, ¿ah? La Libertad, mire, tiene varios. La Salud Trujillo Oeste, la Salud General, Salud Chepén, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otusco, Trujillo Este, Luis Pinillos Ganosa, Salud Julcán, Virú, Gran Chimú y Patás. Acá tienen en varios todavía. Poquito más. Igual la Libertad también tiene mucha costa y mucha sierra, ¿no? Entonces, igual que Ancash. Hay distritos un poquito más, perdón, departamentos un poco más pequeños, ¿no? Ya, pero ¿dónde está? A ver, la siguiente después de la libertad que ya puse. Perdóname, Nicolai, Lamas está
¿En Amazonas o en San Martín? Perdóname mi consulta. Es muy mal, de verdad, debo decir. Creo que Lamas es San Martín, ¿no? Sí, ya. San Martín. Muy mal. A ver, San Martín. Ejecutora. Alto Mayo, Guayaga Central, Alto Guayaga y el Hospital 2 de Tarapoto. Este, a ver, la pregunta de Claudia. ¿El médico certificador se moviliza con un presupuesto asignado por el instituto que lo solicite? No. O sea, digamos, dependiendo cómo planifiquen, cómo programen el presupuesto desde la direza, desde la región, para los diferentes personales, los personales, dependiendo del área, pueden hacer trabajo extramural y hacer algún tipo de, por ende, acercamiento a otros distritos. Sin embargo, eso es una planificación específica que implica presupuesto adicional. Este, pero no es que sea algo como que siempre sea así, ¿no? Para todos los distritos. No es que necesariamente se puedan desplazar a todos los distritos. Eso en realidad es una coordinación entre el municipio, digamos, un distrito que debería reclamar a la direza o pedir a la direza que el médico, que se programe, el- que se movilice el médico certificador, justamente porque hay pocos todavía, ¿no? Nosotros estamos haciendo la alianza con el MINSA para lograr hacer que todos los, que cada vez haya más médicos certificadores. Entonces estamos promoviendo un tema de que se capacite también a través de estos cursos de paramédico certificador a los, por ejemplo, serumistas, ¿no? Y a todos los médicos a nivel nacional. Pero claro, hay todo un tema de producto, no sé cómo decirlo, de oferta de médicos que siempre está en desventaja. Hay muchos médicos que se forman en el ámbito público y luego terminan pasando al ámbito privado, ¿no? Esto solamente estamos hablando del ámbito público. Alcides, ¿puedes por favor reportarme el caso a través del correo que te dejé? Con el usuario y clave, como te comenté, dices es abril, ¿no? Mm, si es abril, puede que hayas estado para la plataforma anterior, pero podemos volver a hacer el procedimiento. Escríbeme por favor al correo que te mandé para poder derivarlo y atender tu solicitud, ¿ya? Alcides. Pero como, insisto, expliqué, aun que no tengas el usuario y la contraseña, tú puedes usar la plataforma. No es una limitación. Si se acerca una persona para consultarte, tú puedes agarrar, mirar todo el caso de la persona. Pero ya, bueno, entonces esta es los tres grandes productos del MINSA que tienen que atender, que tienen que ver con discapacidad dentro de su programa presupuestal 129 y deberían llegar al territorio, ¿no? Sí, claro. Ahorita te lo vuelvo a poner, lo puse más o menos al inicio. Déjame ver para copiar y pegar un ratito. Ya creo que más fácil es volverlo a escribir. A ver. Agüero, arroba. Ahí está mi correo. Este, esos son los tres servicios. Tienen que recibir atención, rehabilitación y tienen que recibir también rehabilitación basada en la comunidad, entonces, trabajo extramural y la certificación que está aquí, ¿no? Entonces, esto es también importante que ustedes sepan presupuesto, dónde está, con quién, ¿no? Porque el tema de la certificación, hay como a veces una distorsión de la información. En algún momento se ha pensado que la certificación la otorga el programa Contigo, pero el programa Contigo no certifica. El programa Contigo solamente verifica que la persona tenga el certificado y presionamos al MINSA para que tenga certificadores, pero digamos, igual eso es un ejercicio de articulación que no siempre es tan sencillo, por todo lo que hemos explicado al inicio. Entonces, es el MINSA el que tiene que certificar y todavía no se da abasto, no tiene suficientes médicos, suficiente oferta de médicos certificadores, ¿no? Ese es el proceso ahorita. Igual con la clasificación socioeconómica. La clasificación socioeconómica la otorga el SISFO, el Sistema de Focalización. Nosotros verificamos la data, pero es el SISFO el que tiene que dar esas. Y el SISFO ha estado efectivamente con mucha limitación presupuestal
no hizo su barrido inicial el 2012 y fue ampliando hasta llegar a casi toda la población en los 3 o 4 años siguientes, pero luego básicamente ha estado atendiendo a demanda con la ULE en el gobierno local. Y no siempre toda la población que lo requiere sabe que puede ir y pedir su clasificación socioeconómica. Entonces hay que ir informando, ¿no? Ahora se está haciendo una estrategia de barrido censal nuevamente a través del CISFO, pero en algunos distritos priorizados. Este año se ha empezado con un conjunto de distritos, pocos todavía, unos 60 aproximadamente. El siguiente año se va a tratar de llegar al resto del territorio. Entonces, la idea es que podamos ir como teniendo toda la data limpia nuevamente de todos los hogares a nivel nacional. Eso es presupuesto, es una labor de censal, es como un censo. De hecho, por eso es que los censos cuestan tanta plata y se hacen cada 10 años, porque es una chamba enorme, es un despliegue enorme a nivel nacional y de un presupuesto también enorme. Entonces se va a hacer de a pocos, año a año, y se espera poder contar con la información eh, poco a poco de todo el territorio, ¿no? No tiene que pagar. Las personas acceden al médico certificador a través de su seguro, a través del SIS. Este, mm, no tendría que pagar. Además es un registro virtual. Le pueden dar una versión, una copia impresa, pero es un sistema virtual que el médico tiene que ingresar en una plataforma, ¿no? Y con eso la persona presenta su certificado, pero con eso el sistema del MINSA tiene ingresado qué persona tiene o no tiene certificación de discapacidad severa. Recuerden que la certificación de la discapacidad sirve para varias cosas. Entonces tienen un certificado, puede ser de discapacidad leve, un certificado puede ser de discapacidad severa, perdón, moderada o severa. No se da que sea gratuito. O sea, si es a través del SIS, tiene que ser gratuito. Si es que el médico que certifica está en una red privada de salud, o sea, en una clínica, en algo que no pertenece al MINSA, evidentemente dependiendo de la clínica pagará. Pero si está en un establecimiento público del MINSA, no puede ser que pague. Es gratuito. Entonces, si tienes el dato, el caso de un establecimiento de salud pública, o sea, del MINSA, que esté cobrando, reporta. Eso no puede ser. Este, Ya, hasta ahí. En realidad me he excedido enormemente en el tiempo que prometí para hacer la clase. En realidad les agradezco la interacción, las preguntas. Siempre es bastante más ameno y más dinámico poder ir conversando y resolviendo dudas a través de la data. Por favor, miren páginas. Esta página de Red Informa del MIDIS tiene mucha información para nivel distrital, para nivel regional o distrital, ustedes pueden tener esta información. No sé si ya han tenido un curso con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, les van a presentar, o ya les presentaron o les van a presentar esta plataforma. Se las recomiendo, tiene mucha información para el territorio. Después pueden también mirar las otras plataformas que están acá abajo, Mi Distrito, Mi Región, Infomidis, Tablero de Control de Anemia, Mi Ámbito. Tienen mucha información que ustedes pueden aprovechar. En realidad, este tipo de espacios creo que permite que ustedes tengan más conocimiento y por lo tanto estén más empoderados para que su trabajo sea mejor, ¿no? Cada vez. Así que nada, felicitaciones por tomar el curso. Eso es invertir su tiempo en informarse es realmente importante. Así que felicitaciones por invertir un poquito de su mañana del sábado y sus noches, ¿no? Además. Muchas gracias. Con esto cierro la presentación. Yo les decía que el portal contigo igual te manda esto, ¿no? Tienes para el PC1000 y para la mesa de partes virtual la que puedes llenar la información. Eso, muchas gracias a todas y a todos, con una especial mención a todos los que han preguntado más. Muchísimas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.